Hola, me gusta mucho su podcast. Solo vine aquí para hacerle una pregunta. En un país como Cuba, comunista, ateo, materialista, ¿cómo conocieron y se convirtieron a Dios? Bien, entonces, respondiendo, respondiendo a la pregunta, una pregunta muy interesante. Sí, porque realmente no habíamos hablado hasta aquí de nuestra convención, ¿no? Sí, porque ya partimos a partir de que estábamos Ajá. juntos, ambos conocíamos a Dios y iniciamos entonces nuestro camino juntos. Pero entonces con esta pregunta, pues tenemos que irnos Un poco más atrás. más atrás. Eh, Nuestras experiencias fueron diferentes, por supuesto. Y bueno, en mi caso, ¿comienzo yo? ¿O Sí, vas sí, a...? claro, claro, comienza. En mi caso, yo, como ya lo hemos expresado en encuentros anteriores, yo nací y crecí en un hogar comunista, donde no se podía hablar de Dios y mucho menos tener ni leer una Biblia. Pero siempre, ¿sabes? No solo la Biblia, creo que ningún tipo de literatura Sí, claro, por cristiana, supuesto, pero ¿no? bueno, digo la Biblia porque es el libro principal, ¿no? Ujú. Eh, pero siempre Dios, a través de nuestros años, hemos podido ver que siempre Dios busca la manera de llegar a nuestras vidas. Siempre, de algún modo, él hace que nosotros podamos tener un encuentro personal con Él. De ahí para allá, bueno, las decisiones que tomemos con respecto a esto, pues cada persona hace su elección. Yo recuerdo bien pequeña, mi mamá y yo estuvimos, por razones de trabajo de mi mamá, estuvimos en una etapa viviendo, yo nací y me crié en Boca del Mariel, pero hubo una etapa donde nosotros estuvimos en el Mariel, por razones de trabajo, como había dicho, de mi mamá, y estuvimos en casa de una señora que ella era cristiana, una ancianita. Ella necesitó ayuda por ese tiempo y entonces mi mamá y yo estuvimos allí en casa de esta señora. La recuerdo como la señora Amparo. Sí, sí, me Así, has hablado mucho así, sí, porque es de- que es algo, y yo en ese tiempo tendría alrededor de 4 años, tendría yo en ese entonces. Pero me acuerdo, tengo bien claro en mi mente, me acuerdo que ella todas las noches, ella encendía una lamparita que tenía al lado de su cama y sacaba su Biblia, una Biblia muy viejita, y ella leía todas las noches la Biblia antes de dormir. Yo no sabía en aquel entonces, yo no conocía qué era aquel libro. Yo veía un libro muy viejo que ella leía todas las noches, pero yo no sabía qué era. Y recuerdo que una noche yo la estaba observando. Yo me puse así desde una esquina del cuarto y me pongo a observarla. Y ella, por supuesto, se da cuenta. Y entonces ella me dice, ¿quieres que te lea? Yo ni contesté, pero me acerqué y entonces recuerdo que ella eh, quitó de donde ella estaba y entonces fue al mismo comienzo de la Biblia. Hoy yo sé que era Génesis 1:1. la Ella, creación de Dios. sí, ella abrió allí la Biblia en el mismo inicio y comenzó a leerme. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y entonces, y ella continuó leyéndome aquel primer capítulo. Fue mi primer encuentro, mi primera experiencia con la palabra de Dios. Y aquello prendió en mí de un modo. Fue como si se abriera delante de mí un nuevo mundo. Para mí fue maravilloso. Pero no podías llegar a tu casa No, a hablar a ver, de yo aquello. era una niña de 4 años. Sí, claro. Estamos hablando, o sea, yo no tenía todavía ninguna decisión ni Sí. nada que hacer con aquello, pero aquello impregnó en mí. Fue un impacto que ni siquiera Amparo se dio cuenta. Porque recuerdo que cuando ella termina de leer el relato de la creación, ella me miró, cerró la Biblia y ella dice, esto yo creo que es muy, muy difícil para ti o muy complicado para ti. Y entonces ni me acuerdo a qué otra parte de la Biblia ella fue y comenzó a leer otra historia. Pero ni ella se dio cuenta del impacto que había hecho en mí. Porque yo recuerdo que aquello quedó grabado en mi mente al punto que yo a los años, cuando tuve la oportunidad nuevamente de tener una Biblia en mis manos, a donde primero yo fui, fue al principio del capítulo de la creación y comencé nuevamente a leer. Esa fue mi primera experiencia. Y recuerdo que en esa misma etapa, yo recuerdo una noche que ella nos invitó a mi mamá y a mí a la iglesia donde ella asistía. Y fue la primera vez también para mí que yo entraba a una iglesia. Y recuerdo que había un coro de niños, yo tendría 4 años tendría yo, y había un corito de niños que, por supuesto, yo imagino que aquellos niños habían ensayado su canción y sus cosas, pero la señora Amparo, ella en ese afán, yo digo que fue un instrumento de Dios Dios lo utilizó. Para que yo tuviera aquella primera experiencia. Ella me tomó de la mano y me dijo, ven, para que cantes con los niños. Y me puso ahí en el corito. Y recuerdo que yo lo que hacía era mover la boca porque yo no me sabía el canto que estaban cantando. Pero me lo aprendí al instante. Me lo aprendí al momento me lo aprendí. Era domingo siento gozo, lunes continuará, el martes tengo paz que nada me quitará. Me lo aprendí al momento y comencé a cantarlo con los demás niños. Uno no se imagina. A veces cuando uno invita a un niño, le lee una historia, le cuenta una historia a un niño, uno no se imagina lo que está sembrando en el corazón y en la mente de ese niño. Así es. La señora Amparo lo sabrá cuando nos encontremos en el reino de los cielos. Yo espero cuando Cristo venga, que la vuelva a ver, ella sabrá esta historia, lo que sembró en mí y cómo esa semilla a su tiempo dio fruto. Pero ella fue la primera persona que Dios usó para sembrar esta semilla en mi corazón. Amén. Claro que en aquel momento 4 años, yo seguía en la educación, tanto en la casa como en la escuela. En las escuelas en Cuba, Dios no existe, la Biblia, o sea, todo eso es malo. Es como no se toca, eso no es algo. Ellos se encargaban muy bien de adoctrinar que cero Dios, Así. Cero Dios. Todo era la revolución, Fidel, el comunismo. Sí, nada que ver con Dios. Pero aquella semillita que aquella señora sembró en mi corazón nunca murió. Nunca murió. A través de los años, otras personas hicieron también su obra, ¿no? En mi vida. Por supuesto, mi familia, por parte de padre, mi abuela, mis tías, mi prima Jessie. Que Jessie me tomaba de la mano y me decía, vamos para la iglesia. Cada vez que ibas a la casa Cada de ella, vez que yo iba al Auton, eso era, Jessie me decía, vamos para la iglesia. Y entonces y ahí iba siempre me acuerdo, con tu abuelita. Mi abuelita Silvia, mi tía Silvita, mi tía Sonia.
siempre me llevaba, bueno, en los departamentos fue donde te conocí, donde yo te vi por primera vez en los departamentos allá en la iglesia de la Víbora, ¿verdad? Pero todas estas cosas, ¿sabes? Iba haciendo que silenciosamente allí en mi corazón se iba germinando. Era el Espíritu Santo quien estaba orando en ti. Por supuesto, claro que sí. Yo luchaba con eso, porque era una batalla que había dentro de mí, porque por un lado a mí me decían, eso es malo. No dejes, incluso cuando yo iba al Auton, lo que me decían en mi casa era, no dejes que te lleven a la iglesia, no dejes que te hablen de Dios, no dejes que te lean. De hecho, en la escuela era ¿cómo se llama? Los que siempre estaban al frente del colectivo, ¿no? Sí. Pertenecías al colectivo de... Sí, en las escuelas yo siempre, desde que ya tuve edad, yo pertenecía al consejo de colectivo, estaba siempre... Que eras entonces quien te encargabas de transmitir cosas de comunismo, ¿no? A los niños, porque te lo obligaban también allí. Era el adoctrinamiento que te hacen. Era así, lamentablemente era así. Pero nadie se imaginaba. Claro, uno solo ve lo que está al frente, ¿verdad? Pero uno no ve lo que está pasando en el corazón de las personas. Así es. Pero dentro de mí había una lucha. Había una lucha entre las cosas que me enseñaban y lo que iba creciendo dentro de mí acerca de Dios. Incluso yo recuerdo que la primera oración que me enseñaron, mi abuelita Silvia y mi tía Silvita, la primera oración que me enseñaron fue la del Salmo 4 para dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso yo me lo aprendí de memoria. Y recuerdo que cuando yo volvía, regresaba a mi casa, yo en las noches, si me daban miedo, eso, yo creo que, bueno, no sé si a todos los niños les pasa. Siempre fuiste temerosa de la oscuridad, la ¿no? mayoría de los niños, no sé, a la hora de dormir tenemos miedo. Cuando apagan todas las luces, la oscuridad, para mí ese momento era terrible. Y yo cerraba mis ojos y repetía la oración. Wow, qué lindo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso era todas las noches. Y recuerdo que a lo largo o sea, yo iba creciendo y hoy yo miro hacia atrás y yo me doy cuenta que Dios, de muchas maneras, Dios se fue manifestando en mi vida. Habían eventos, cosas que iban pasando donde yo tenía experiencias con Dios. Solo que después el adoctrinamiento que yo tenía ahogaba eso, ¿no? O intentaba aplacarlo. Yo decía, no, eso pasó por casualidad, eso no fue. Pero en el momento yo oraba, yo veía que Dios obraba. Pero después yo misma trataba de tapar eso. Fue una lucha a través de muchos años. Fue una lucha donde... pero Dios siempre de una forma paciente. Es como, estoy aquí, pero no te voy a forzar. Cuando tú te des cuenta, decidas, aquí estoy yo. Amén. Y así fue pasando el tiempo hasta que un día a los 15 años, ocurrió algo en mi vida que yo estaba muy triste. Estaba en mi cuarto, estaba en mi cama y yo lloraba inconsolablemente. Yo estaba llorando, yo me ahogaba en lágrimas, con 15 años. Y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando, pero yo me sentía muy mal. Había una tristeza muy grande en mi corazón. Son situaciones que pasan, ¿no? Y recuerdo que cuando yo estaba ahí en esa situación, yo tenía hasta deseos de quitarme la vida en ese momento de mi vida. Y recuerdo que cuando yo estoy ahí en ese trance, yo miro para el lado en mi cama, y al lado mío había un tratado, folleto, no sé cómo le dirán los que nos están escuchando en esta hora. Era un papel. Un folleto con escrito, sí. Impreso, ¿verdad?
que las personas, eso eran los cristianos que salían a veces a las calles y repartían. Yo no tengo idea, no tengo la menor idea de quién fue la persona que hizo llegar ese tratado a la casa. Si se lo dieron a mi mamá o si me lo dieron a mí. Yo sé que a veces uno en la calle te lo daban y uno lo tiraba así en una esquina, ¿verdad? Y muchas veces lo botaban y demás. Sí, pero eso pasaba mucho. Pero yo sé que en ese momento, en ese punto de mi vida, donde yo estaba devastada, cuando yo miré a mi lado, ese folleto estaba ahí. Ese tratado estaba ahí al lado mío. Y recuerdo que yo lo tomé. Imagínense, en ese momento, como yo me sentía, el folleto comenzaba diciendo, antes de decirte lo que quiero compartir contigo, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres feliz? Imagínate, en un momento así como tú estabas. Así decía, ¿eres feliz? Y entonces después decía, lo que sucede en tu vida es que no conoces a Jesús. Wow. Y entonces comenzaba a decir, recuerdo que el folleto se llamaba Pasos para llegar a Jesús. Y recuerdo que yo en aquel momento, yo iba leyendo y era como si una luz iba Dios te estaba hablando directamente. Es como que estás en oscuridad y una luz comienza a invadir tu vida. Fue algo maravilloso. Fue un momento donde... Y me llama la atención, y discúlpame, como decíamos anterior cuando comenzamos, que vivías en una casa donde era atea completamente, todo era el comunismo y demás, ¿no? ¿Cómo entró esa literatura a tu casa? No, definitivamente, es lo que te digo, no tengo idea obviamente, alguien repartió. En algún momento, sí. O mi mamá o yo tomamos aquel tratado y lo pusieron ahí y lo dejamos ahí y Dios lo tenía ahí para ese momento especial. Y en ese momento estaba ahí. Las cosas que Dios hace provisión antes de que ocurran las cosas. ¿Cómo no? Y entonces yo mientras iba leyendo, yo iba haciendo exactamente los pasos que iba diciendo, la oración para decirle a Jesús que entrara en mi vida, que yo lo aceptaba como mi Salvador. Yo fui haciendo todos esos pasos y yo sentí, en aquel momento yo sentí que Dios entró en mi vida. Amén. Y yo en ese momento yo había vivido una lucha durante esos años entre Dios y el comunismo. Era una lucha interna que yo viví durante muchos años, pero en ese momento yo me rendí delante de Dios. Gloria a Dios. Yo sencillamente acepté a Dios en mi vida y le dije, entra en mi corazón, yo acepto a Jesús como mi Salvador y ya, o sea, yo dije que se acabe el mundo a mi alrededor, porque yo sabía que a partir de ese momento... Que te apedreen, si te iban a apedrear, ¿no? Porque... A partir de ese momento yo estaba consciente de que yo iba a tener una lucha con mi familia, con la escuela, con todo lo que me rodeaba, con todo lo que yo había vivido hasta ahí. Yo sabía que iba a empezar una lucha, pero yo sentí que tomé la mejor decisión de mi vida y yo dije, esto es con Cristo. Alabado sea Dios. Hasta el fin de los tiempos. Se acabe el mundo, se caiga todo a mi alrededor, yo voy con Cristo. Y entonces ahí yo acepté a Jesús y comenzó un camino, comenzó una etapa nueva en mi vida, pero una etapa llena de luz, llena de paz. Una etapa donde ya yo sentí, a partir de ese día yo sentí que todo lo que yo comencé a caminar de ahí en adelante, yo nunca más estuve sola. Yo nunca más estuve en oscuridad. Yo a partir de ese día, la presencia de Dios guió mi vida y a partir de ese día, cada paso que yo daba, cada decisión era con Dios. Amén. Y hasta aquí me ha traído.
Gloria a Dios. Hasta aquí me ha traído. Ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Conocer a Dios, decidir por Él y comenzar a caminar guiada por Él. Así fue como conocí a Dios. Luego, para llegar a la iglesia, fue otra experiencia, ¿no? Porque bueno, conocí a Dios en la casa. Yo no puedo decir no porque fui aquí o fui allá. No, esa experiencia con Dios fue en mi personal, casa. fue algo personal. Sí, entre fue tú y ahí en Dios. mi casa, en mi cuarto. Y entonces ya después de ese momento, entonces comencé a dar los pasos para llegar, bueno, hasta el día de mi bautismo, que fue en la iglesia de la Víbora, y que fue en una campaña donde Jessie, Tu prima, Jessie, tu prima. Sí, yo fui. Recuerdo, ya yo había aceptado a Dios en mi corazón. Uh-huh. Pero entonces recuerdo que llego a Lawton. Yo recuerdo muy bien esa campaña. Sí, sí, bueno, tú estabas ahí. Pero recuerdo que llegué a Lawton y cuando yo todavía no había entrado, así por la reja entro y Jessie sale corriendo. Y me dice, esta semana no te vas de aquí. Yo solo iba de visita un fin de semana, un día, y me dice, esta semana no te vas de aquí, empieza una campaña, me acuerdo del pastor Roger Álvarez, uh-huh, que por eso fue el pastor que yo quería que después nos casara. Nos casara después, claro. Empezaba una campaña de Roger Álvarez. Y Jessie me dijo, esta semana no te vas, empieza una campaña y vas a ir a toda la campaña. Y entonces, bueno, empecé a ir a la campaña. Y durante toda la semana había una allí... Me acuerdo que los jóvenes, tú, entre todos los jóvenes, me decían, ¿y qué? ¿Y te quedas? ¿Y te bautizas? ¿Y vas a...? Y yo, no sé, yo haciendo... Pero en mi corazón sí se iba moviendo, yo iba sintiendo que Dios iba obrando. Yo recuerdo que diste el paso al llamado la última noche. La última noche. Eso sí lo recuerdo bien. Cada noche el pastor Roger Álvarez hacía un llamado. Y después me contaste de la lucha que tú tenías cada noche, sí, para dar el paso al frente. Pero yo también me gustaba saber, o sea, yo estudiaba la Biblia. Yo empecé a estudiar la Biblia y quería saber, yo quería aprender. Y cada enseñanza que el pastor daba desde delante, yo buscaba en la Biblia y estudiaba todos los días a ver si de verdad el pastor estaba diciéndolo como la Biblia estaba diciendo, porque yo no quería aceptar una iglesia, una denominación. Yo quería hacer lo que Dios decía en su palabra. Amén. Y entonces cada noche allí era así, era una lucha. Era una lucha diaria. Pero ya la última noche, la última noche sí, recuerdo cuando el pastor hizo ya el último llamado a los que querían ya dar el paso y comenzar a estudiar para bautizarse y todo eso. Yo recuerdo, yo estaba en la platea, la víbora vieja, ¿no? Como le dicen, sí. Antes de la reconstrucción, tenía la platea, yo estaba arriba en la platea, los jóvenes generalmente estábamos reunidos siempre ahí en la platea, en la víbora. Y yo recuerdo que pasé trabajo, porque la iglesia estaba bien llena, pasé trabajo para abrirme camino y di el paso al frente en el llamado el último día. Y recuerdo que Osmani Torres, uh-huh, él estaba ahí abajo y me vio cuando yo pasé. Y recuerdo que cuando ya terminó la oración del pastor y todo, que ya yo voy regresando, Osmani Torres me dice, yo espero que no haya sido la emoción del momento. Y yo le dije, no, fue una decisión. Ya, a partir de ahí comencé entonces a estudiar para bautizarme. Gloria a Dios. En la iglesia de la Víbora, sí. Así fue a grandes rasgos, para la persona que nos hizo la pregunta y los que están escuchando, a grandes rasgos así fue el camino para cómo conocí a Dios y cómo fue mi conversión y cómo acepté para llegar hoy a esta vida que vivimos con Dios como el centro de nuestras vidas. Así mismo es. Esa fue mi experiencia. Me llama mucho la atención porque Dios llama de diferentes maneras a sus hijos. Así es. De diferentes maneras. Cada persona tiene su experiencia, tiene su historia. Bueno, pues me toca a mí sí. Para así contestar también esta pregunta de esta persona, de este joven que está siendo
esta pregunta acá. Yo desde niño, en mi casa siempre, a pesar de que no íbamos a una iglesia, mi mamá había sido cristiana en su juventud y siempre nos inculcaba, a pesar de que no nos llevaba a una iglesia, siempre nos inculcaba algo acerca de Dios. Recuerdo allí, habían cantos que ella nos cantaba allí, que repetía cada rato. Hay uno que se quedó grabado en mi mente. Después de eso, no recuerdo haberlo escuchado así mucho. Y no me acuerdo completo tampoco, pero sí recuerdo que decía: 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Sí. Daniel en el foso, un ángel ángel veía. veía, y mientras oraba, la lluvia lluvia caía. caía. Algo así era. Eso son recuerdos, ¿no?, que quedan. Yo era bien chiquitico y recuerdo que mi mamá siempre nos decía que existía un Dios que nos amaba y demás. Y ya digo, aunque no íbamos a una iglesia, sí, mi mamá nos hablaba siempre del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Sí. Cuando ya fuimos creciendo, mi mamá pues toma la decisión. Ella nunca nos obligó a: ustedes tienen que pertenecer aquí, ustedes tienen que venir acá a esta iglesia. No, nunca. Pero sí recuerdo allí que ella nos sienta, nos dice: mira, yo tengo la necesidad de empezar a ir a congregarme nuevamente, como en mi juventud. Y logra contactar allí con la mamá de Raquelita, de la iglesia del Cerro, y María Elena. Contactó nuevamente con ellas y demás, y pues comenzamos, ¿no? Ella dijo: bueno, yo quisiera que ustedes vinieran conmigo, visitaran. Ya digo, nunca nos obligó. Y comenzamos entonces a visitar la iglesia. Sí fue bien difícil. Recuerdo esos comienzos, como nos pregunta el joven, como hace la pregunta el joven, en un país comunista, ateo, dar ese primer paso o comenzar en una iglesia en esos años, estoy hablando de los años 80 y tantos, sí era difícil. Sí, yo recuerdo que uno hasta se cuidaba cuando ibas a entrar a la iglesia. Tenías que mirar a ver quién estaba, porque te vigilaban. Sí, te vigilaban. De hecho, la Biblia no lo podías llevar en la mano. Tenías que andar con ella, pues si la ibas a llevar dentro de una cartera o bien envuelta en algo, porque te podían acusar de proselitismo solo por llevar una Biblia en la mano. En las escuelas nos fue bien difícil. En las escuelas éramos objeto de burla, tanto para los profesores como para los otros estudiantes, los otros alumnos. Muchas veces te paraban adelante allí y se burlaban de uno por ir a la iglesia. Y eso que dicen ahora, bullying y demás, eso en Cuba, eso desde niño. Sí, ser cristiano era motivo de burla. Era motivo de burla. Porque si tú decías que creías en Dios, tú eras tildado de ignorante. Ajá, sí, es así. Entonces, de hecho, era recuerdo, bien complicado. De mi mente no se va la imagen de las iglesias. Comenzamos a ir a la iglesia de Marianao. Ahí fue donde nos bautizamos todos nosotros, mis hermanos con mi mamá. Nos bautizamos en la iglesia de Marianao. Y no se me va de la mente la imagen cuando tú llegabas a la iglesia. Lo primero que había siempre era un paraván, como un mural, sí, de y madera. Ponían carteles y entonces allí cosas. Se aprovechaba y se ponían entonces las programaciones, los anuncios y demás allí. Pero tú entrabas y el paraván tenía que estar como, no sé, digamos, 1 metro o algo así. Y habían entonces pasillos para los dos lados para tú seguir para dentro de la iglesia. Y eso era más bien con el objetivo de evitar que las piedras llegaran a nosotros dentro de la iglesia, porque nos caían a pedradas.
Sí, había veces que tiraban piedras, Sí, lanzaban piedras para la eso iglesia. era parte de los ejercicios de los comunistas, ¿no? Ujú. Nos caían a pedradas allí solo por ser cristianos, por ir a la iglesia. Por creer en Dios. Por creer en Dios. Después, debido al periodo especial en los años 90, no había transporte y demás, y entonces nos empezamos a trasladar, nos quedaba más cerca, podíamos ir caminando a la iglesia de la Víbora, y era lo mismo igual, había un paraván bien grande allí, evitando igual las pedradas que podían. Entonces empezaste a asistir a la iglesia porque tu mamá Nos empezó a fue la llevar. que tomó la decisión Es y correcto. ella era la que los llevaba a la iglesia. Sí, nunca nos obligó, eso sí lo recuerdo bien claro, ella nunca nos exigió el ir a la iglesia. Ella quería ir Ella quería ir. y si ustedes querían Podíamos ir acompañar. o tomar la decisión de no ir, ¿no? Sí. Pero nos empezó a gustar, por lo menos a mí me empezó a gustar. Empecé a involucrarme en las cosas de Dios. Pero no puedo decir que realmente yo me convertí a Dios en ese entonces. En ese momento yo no puedo decir que me convertí a Dios. Estabas conociendo de Dios. Estaba conociendo de Dios. Pero no tenías tú una experiencia personal Es más, con Él. llegué a amar las cosas de Dios. No sé si se logra entender. Llegué a amar, me gustaba todo, me gustaban las personas que iban a la iglesia, los jóvenes, los muchachos, ¿no? De ese momento. Las actividades que se hacían. Todas las actividades y demás. Pero no puedo decir que yo estaba convertido a Dios. Y sé que eso pues pasa a muchos jóvenes, ¿no? Hoy en día que nacen en la iglesia o que desde niños quizás comienzan a asistir a la iglesia. Sus padres tienen una experiencia con Dios, pero tú todavía no has tenido la tuya. Así mismo es. Y entonces fue como cerca igual de, casi similar a la edad donde te convertiste a Dios. Fue como por los 15 años, pudiera decir. Debido a una situación también, situaciones que, bueno, no vamos a contar acá, cosas que pasan en la vida. Yo recuerdo que debido a esa situación llegué a mi casa. Ese día, increíblemente. Sí, fue una experiencia donde te hicieron sentir mal. Muy mal. Se estaba cometiendo una injusticia. Una injusticia, es contigo. correcto. Y entonces llegué a mi casa ese día, increíblemente. Nosotros somos 5 hermanos. Mi mamá, todos vivíamos ahí. Ya mis hermanos mayores, algunos estaban casados y demás. Mi casa siempre estaba llena. Yo podíamos decir que era la casa de los muchos, ¿no? Como sí. Siempre había alguien en la casa. Sí. Pero ese día, increíblemente, no había nadie. Llegaste a la casa y encontraste la casa vacía. Y mi casa estaba vacía. Yo pues caí sobre mi cama, caí con los pies para afuera, pero mi cuerpo quedó encima de mi cama, de mi camita allí, y comencé a llorar. Debido a esa situación comencé a llorar. No entendía por qué esa injusticia, por qué esa situación me estaba sucediendo a mí. Y llegué a sentir, como decías ahorita, bueno, yo quería que la tierra se abriera y me tragara, literalmente. Lamentablemente fue así. Yo no sabía qué iba a suceder con mi vida después de esa situación. Es que esa edad es compleja. Sí. Es muy compleja. Es como que uno se ahoga en algún problema. Y no ves que hay salida más allá, que no. Sí. Y yo recuerdo que allí, llorando, tirado así, poco a poco fui como que cayendo de mi cama y sin darme cuenta ya yo estaba de rodillas delante de mi cama. Y allí de rodillas, cuando me veo de rodillas, comencé a orarle a Dios en medio de toda esa situación. Y yo recuerdo que en mi oración yo le decía, Señor, yo sé que tú existes. Se lo decía así porque es que yo sabía que existía Dios. Pero es cierto que no te conozco. Yo le abrí mi corazón a Dios allí completamente. Y se lo decía así, yo no te conozco, pero sé que eres real. Y como eres real,
yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito que tú me hables en este momento tan difícil por el que yo estoy pasando. Porque si yo me levanto de aquí y no escucho tu voz, yo no sé qué va a suceder con mi vida. Así le dije yo a Dios, creyendo de que Él me estaba oyendo, que Él me estaba escuchando. Y recuerdo que allí quedé en silencio por un rato. Yo decía, yo tengo que escuchar la voz de Dios. Yo se lo pedí. Y pasó un cierto tiempo en lo que yo seguía llorando y lamentándome, ¿no? Y no escuché la voz de Dios. Eso que yo estaba esperando en ese momento, no lo escuché. Pero ¿sabes qué? No debemos rendirnos. Debemos perseverar, debemos seguir adelante. Y una vez más recuerdo que le dije, Señor, yo sé que no soy merecedor de que tú escuches mi oración y mucho menos que tú me hables. Pero una vez más te pido, como sé que existes, que tú me hables, Señor. Y recuerdo que una vez más, por segunda vez, quedé en silencio. Esperando escuchar la voz de Dios. Qué difícil. De momento, qué decepción también, porque por segunda vez y no escuché la voz de Dios. Pero ¿sabes? Nuestro Dios no hace nada incompleto. Creo en un Dios que es real. Creo en un Dios que ama a sus hijos, que ama a los jóvenes. Y por tercera vez, recuerdo que le abrí mi corazón a Dios como nunca antes. Oré a Dios allí de una manera le abrí mi corazón. Y le pediste una vez más. Le pedí una vez más. Yo le dije, Señor, yo no sé qué va a suceder con mi vida, pero yo necesito escuchar tu voz. Por favor, Señor, háblame. Yo no soy merecedor, pero yo necesito escuchar tu voz. Y sabe, quedé en silencio por tercera vez. No pasó mucho tiempo de que yo quedé en silencio esperando escuchar la voz de Dios. Mi casa en La Víbora, allí, estaba cerca allí, a 50 metros de la calzada de Santa Catalina. Muy ruidosa. Muy ruidosa en ese tiempo que sí había carros, ¿no? Sí. Eso es aparte de que nosotros los cubanos normalmente somos ruidosos también. Pasa uno por la calle y va hablando en voz alta y siempre interrumpe y se escucha dentro de las casas, ¿no? De momento yo dejé de escuchar todo. Todos esos ruidos externos, todo eso lo dejé de escuchar. Mis oídos quedaron como tupidos para esos ruidos externos. De momento, recuerdo que mi piel se comienza a erizar. ¿Sentiste algo que nunca antes había sentido? Nunca antes había sentido eso que estaba sintiendo en ese momento. Estaba sintiendo la presencia de algo que nunca antes había experimentado. Yo sentía que había algo o alguien a mi lado. Mi piel se puso como una piel de gallina, como se dice. Me comencé a erizar completamente. Y de momento escuché una voz, como un estruendo así bien fuerte. Las palabras fueron cortas, pero era todo lo que necesitaba.
De hecho, no sabía ni que era un versículo, parte de un versículo de la Biblia. Pero recuerdo aquella voz que me dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea Dios. Yo recuerdo que cuando logré pararme porque mis piernas temblaban todo completamente, y cuando logro pararme, alzo mis ojos arriba y digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Serte fiel? Ayúdame, Señor. Yo quiero serte fiel hasta la muerte, porque yo quiero tener esa corona de la vida. Amén. Recuerdo que ese sábado siguiente, cuando entro a la iglesia de la Víbora, el pastor que estaba en ese momento, la predicación fue precisamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la última parte de este versículo. Y ahí fue donde te diste cuenta que era un texto de la Biblia. Ahí fue donde me di cuenta, yo dije, era un texto de la Biblia. Bueno, hoy es mi texto favorito. Ese quedó impregnado en mí para toda la vida. Hoy Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 es mi texto preferido. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes? Después de ese momento, todos tenemos altas y bajas. Constantemente. La vida cristiana es así. Es una Es batalla una constante. lucha constante. Pero si hay algo que me hace levantarme, si hay algo que me hace permanecer en los caminos de Dios, es recordar aquel texto, aquel momento especial, cuando Dios me dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa fue mi experiencia. Sí. Siguieron las luchas en la escuela, siguieron las luchas en todos lados, pero agarrado de la mano de Dios, hemos permanecido fiel hasta la muerte. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Sí, yo quiero agradecerle de manera especial a la persona que nos envió esta pregunta, porque siempre es bueno recordar, ¿verdad?, de dónde venimos, recordar cómo comenzó todo. Cuando uno lee en la Biblia, por ejemplo, el mismo Pablo cuenta repetidas veces su conversión. Su conversión, así mismo es. Él cuenta muchas veces, más de una vez, él cuenta cómo fue que él aceptó a Cristo, se encontró con Cristo, lo aceptó y comenzó a caminar con Cristo. Porque definitivamente esa experiencia es algo que marca nuestras vidas. Es un antes y un después. Así mismo. Cuando uno conoce a Dios y acepta a Dios y comienza entonces a caminar con Dios. La vida antes de eso y la vida después de eso es el día y la noche. Ya. Marca a partir de ese momento, como Sí. estás diciendo. Y precisamente cuando estamos en medio de batallas, de pruebas, de momentos difíciles, que eso no va a faltar. Mientras estemos en esta tierra, esa es la mala noticia que hay que dar siempre, ¿no? Mientras estemos aquí, no van a faltar las luchas, no van a faltar las pruebas. Vivimos en un mundo de pecado, un mundo de maldad, y aquí las injusticias, las pruebas difíciles, los momentos, las crisis, no faltan. No faltan, eso no es van constante. No van a faltar. Pero asidos de la mano de Dios. Exactamente. Agarrados de la mano de Dios. Cuando empiezas a caminar de la mano de Dios, somos más que cuando su vencedores, presencia es constante y es real en nuestras vidas, entonces la victoria está garantizada. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, muchas gracias a esta personita por hacernos recordar nuestra conversión, nuestro momento. Perdonen si nos hemos aguado. Es difícil hablar de esto y que no te haga sentir, porque son marcas que quedaron en nuestras vidas, ¿no es verdad? Sí, sí. Es algo maravilloso. No obstante, quiero pedir también, si
Si hay alguien que desee, puede enviarnos preguntas, ya sea por audio, sea por escrito. Nos pueden mandar preguntas y siempre que podamos, siempre que tengamos la respuesta. Sí, esto no significa que nosotros tenemos todas las respuestas, Pero si pero a partir de nuestra experiencia eso, podemos compartir, claro, contar lo que hemos vivido y las cosas maravillosas que recordar Dios ha hecho. cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, ¿no es verdad? Exactamente. Y cómo ha tenido misericordia de nosotros hasta aquí. Así es. Que Dios les Que Dios les bendiga. bendiga y bueno, pues seguimos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Amén.